¿Cómo andan? Espero que muy bien. Y bueno, vamos a hoy mismo terminar este gran ensayo que es la rebelión de los antiesclavistas, parte 4 en este caso y final. Así que vamos a adentrarnos de lleno en el texto, que lo habíamos dejado en este título que dice de la siguiente manera: ¿cómo deberíamos difundir el veganismo y los derechos animales? La meta es la emancipación de los animales no humanos, esto es, que ya no sean vistos como simples medios para obtener nuestros fines, por lo que esto va más allá de una cuestión meramente práctica, sino que involucra un cambio de mentalidad, un paradigma distinto. Por lo tanto, no bastaría con que un grupo representativo de gente se abstenga de usar animales no humanos por motivos distintos a considerarlos sujetos y no objetos, por ejemplo, la salud, ecología o compasión, sino que para realmente reivindicar los derechos animales y considerar dichos derechos como inalienables, es decir, no negociables, que no están a expensas de nuestros intereses, debemos considerarlos personas y actuar acorde a ello. Si consideramos que solamente debemos respetar su derecho a no ser dañados física o emocionalmente, entonces estaremos dejando la puerta entreabierta para continuar explotándolos superponiendo nuestros intereses a los de ellos. Si promueves campañas de bienestar animal, lo que estás haciendo no es defender a los animales no humanos. Lo que estás haciendo es decirle a la gente que aún no es vegana y que quizás pudiera estar dispuesta a asumir el veganismo si le llega el mensaje correcto, que efectivamente a lo que te opones es a que sean dañados físicamente durante su explotación, que no te opones rotundamente a que sigan siendo usados, sino que negocias sus derechos, cediendo su dignidad como individuos a cambio de una regulación de su explotación, cuyo bienestar ni siquiera tiene que ver con un respeto por esos individuos no humanos, ya que un esclavo nunca podrá tener un bienestar más allá de los intereses que no entren en conflicto con los de su poseedor. Dichas regulaciones, en realidad, son aplaudidas por los mismos explotadores, porque eficientan su negocio, aunque al inicio les genere un costo. En el mediano y largo plazo les son rentables por varias razones. Entre ellas están la higiene, la seguridad en el manejo del producto, es decir, los animales no humanos, y por supuesto, una vez cantada la victoria por parte de grupos animalistas, su imagen mejora ante los consumidores. En un artículo, una veterinaria menciona los beneficios para los explotadores de animales no humanos al aplicar medidas de bienestar animal. En dicho artículo se refiere a los beneficios para los ganaderos y que hay que interpretar las normas del bienestar animal sin exageraciones para lograr equilibrar la productividad y la calidad de vida de los animales. Y bueno, ahí deja un link al cual podrán ingresar porque lo voy a dejar abajo en la descripción. Y continúa, hay otra nota sobre cómo beneficia a la industria la aplicación de medidas de bienestar animal, donde se reconoce que debido a que la industria de la explotación animal de un país se vea en un marco legal en torno al bienestar animal, esto le da un valor agregado a dichos productos, ¿sí? Mal llamados productos. A lo que se agrega otra fuente que también va a estar abajo en la descripción y continúa, así como podemos ver realmente lo que se está haciendo si te dices defensor de los animales al promover campañas de bienestar animal es ayudar a incrementar los beneficios para los explotadores, tanto en productividad como en sus ventas, así que esto es totalmente contradictorio respecto a que estas medidas ayuden a lograr la abolición de la explotación de animales no humanos. Y aunque hipotéticamente así fuera, eso no sería correcto, ya que estamos ponderando el fin por encima de los medios, los cuales en este caso serían irrespetuosos con el valor moral de las víctimas. Por otra parte, el material para realizar la divulgación es importante. Las imágenes, audios y textos son fundamentales para enviar mensajes claros y concisos. El fin no justifica los medios, y menos si tenemos alternativas éticas para llegar a dicho objetivo. No estamos en el falso dilema de hacer activismo de forma no ética o no hacer nada. Es posible y es un hecho que podemos y debemos realizar el activismo animalista de forma ética y efectiva. Cuando algunos veganos cuestionamos el activismo de otros animalistas, no lo hacemos sobre las formas, es decir, la performance, el uso de laptops, el uso de videos e imágenes,
sino primordialmente acerca del fondo del mensaje que se deja en dicho activismo, el cual debería ser claro y rotundo en el sentido de no usar a los demás animales en beneficio de los humanos, independientemente de las condiciones en que dicho uso se dé. Sin embargo, las formas y el mensaje deben ser coherentes entre sí, éticas y con un mensaje de rechazo a toda explotación animal independientemente de formas y condiciones. Los animalistas proteccionistas, bienestaristas y neobienestaristas coinciden mucho en el fondo, aunque varían sus formas. Los veganos pueden coincidir en las formas, pero nunca en el fondo con el resto de animalistas. Las formas se refieren a la manera en que se hace llegar un mensaje al público objetivo. El fondo es el mensaje en sí mismo. Por ejemplo, existen varias formas de comunicar un mensaje y llegar a personas que reaccionan diferente según cómo les llegue la información, el mensaje. Pueden ser estos videos, imágenes, una performance, conferencias, folletos. Todas ellas son válidas y pueden quedar a criterio de los activistas, según crean conveniente o piensen se desenvuelven mejor. El mensaje debe quedar muy claro, sin dejar lugar a confusión, y debe necesariamente coincidir la forma, lo que hablábamos antes, los videos, imágenes, folletos y conferencias, con el mensaje. Es incongruente que grupos neobienestaristas pretendan erigirse como veganos cuando el material utilizado se enfoca en el trato en lugar del uso, que es la explotación en sí misma, aunque se justifiquen en que ellos luego explican a la gente que en realidad ese no es el problema de fondo. A mucha gente se le queda más en la memoria lo que observó que lo que escuchó. Existen muchos errores en el activismo animalista que se cometen por diversas razones y que provocan diversas distorsiones del veganismo mismo y los derechos animales. Sin embargo, enseguida me enfocaré en la utilización de imágenes y o videos que muestran violencia explícita a la gente no vegana. Estas, considero, no son simples apreciaciones personales, ni me baso en 3 o 4 personas en las que haya detectado estos efectos. Invito a la gente a ir en busca de los comentarios en las publicaciones que utilizan este tipo de material, ya sea en redes sociales como en campañas bienestaristas, para corroborar lo que trato de mostrar aquí. Incluso sirven de catapulta para promocionar productos de origen animal, como los comerciales de gallinas libres. Entonces, en el fondo, es decir, en el mensaje, sí es muy importante ser cuidadoso con que no se tergiverse por la forma, ya que, como podemos darnos cuenta, tendríamos el efecto contrario a lo que buscamos. La forma nos sirve para captar la atención del público, siempre y cuando no se contraponga con el fondo, ya que es lo que queremos que se quede en el público a fin de cuentas. Por ello, es una falacia pensar que todo suma o que todos trabajamos para lo mismo. Quizás en cuestión de buenas intenciones podamos coincidir por la preocupación por los animales no humanos, pero las buenas intenciones no bastan. Necesitamos tomar en serio nuestro papel de factores de cambio y asegurarnos, en la medida de nuestras posibilidades, de que ese cambio sea en favor de la liberación de los animales y dar pasos hacia ella y no en otra dirección. Debemos cuidar mucho ambas cosas, las formas y el fondo, y que éstas se correspondan entre sí. Creo que existen básicamente 3 problemas fundamentales en la utilización de material audiovisual que muestra las condiciones y violencia explícita hacia los animales no humanos que son víctimas de explotación por parte de los humanos. La primera, falta de respeto a las víctimas. Haciendo una analogía hacia los casos humanos, ¿qué sucedería si empleáramos estos mismos métodos en estos casos humanos? Por ejemplo, mostrar videos o imágenes explícitas de violaciones a humanos. ¿Cómo reaccionaría gran parte de la gente al respecto? Claro, es un material altamente llamativo. Está el ejemplo de cómo muchas notas sobre crímenes son vistas por mucha gente. Pero, ¿es ético? ¿Y el respeto por las víctimas? Si lo que queremos es concienciar que los demás animales son individuos o personas no humanas, debemos ser congruentes y comenzar por respetarlos nosotros mismos, antes de pedir a los demás que lo hagan. Segundo motivo, misantropía. Al exponerse a este tipo de imágenes y ser gente que tengan algún grado de preocupación por los demás animales, lo que suele suceder es que despiertan un sentimiento de coraje hacia quienes están realizando la violencia explícita directamente
y o hacia quienes la apoyan consciente o inconscientemente. Tercero, enfoque en las condiciones de explotación y no en el uso. Las imágenes se quedan en el subconsciente más que las palabras. Si estamos utilizando material que lleva al shock a la gente, ésta no estará en condiciones emocionales para escuchar que el problema no es esa violencia explícita que les estamos mostrando, sino el uso independientemente de la forma en que dicho uso se dé. Esto es caldo de cultivo para el bienestarismo. Claro, alguien podría después informarse y tomar conciencia del problema más allá de si hay violencia explícita o implícita en la explotación animal, pero al usar estos métodos no hay certeza de que eso suceda, además de generar los problemas que se mencionan en los 2 puntos anteriores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues considero que podemos usar videos, imágenes y cualquier material que muestre a los animales tal cual son, destacando sus características derivadas de su capacidad de sentir. Ser libres, vivir, ser felices, poseer el fruto de su esfuerzo. El que alguien rechace la violencia explícita no conlleva por lógica rechazar la violencia implícita, pero al concienciar sobre por qué los demás animales son personas, sí lleva inevitablemente a rechazar la violencia explícita. He estado reflexionando acerca de esto mismo y haciéndome la pregunta de si el problema no está en las formas ni las condiciones del uso de animales no humanos para fines humanos. Si no utilizamos material que muestre violencia explícita por respeto a las víctimas, yendo más allá de la cuestión pragmática que involucra centrar el problema en el trato y no en el uso, ¿habría otra forma de hacer activismo por los demás animales sin dejar a un lado la dignidad de las personas no humanas? Y voy a dejar acá un video de ejemplo que puede concientizar a las personas sin la necesidad de mostrar violencia explícita, aunque contenga violencia implícita y, como recién hablamos, no es ético para con las víctimas, pero pueden chequearlo para ver si lo consideran como una herramienta para difundir veganismo a través de material audiovisual, así que recomiendo mucho su visualización. ¿Los animales no humanos tienen dignidad? Puesto que al menos los veganos estamos de acuerdo que los demás animales son personas no humanas, ya que poseen, debido a su capacidad de sentir, intereses básicos al menos, como vivir, ser libres, ser felices y poseer, además de voluntad propia y emociones, y en base a esto los agentes morales, humanos con capacidad de entender la ética, les reconocemos sus derechos, también tendríamos que tomar en cuenta que por ese hecho de ser personas son merecedores de dignidad. ¿Qué es la dignidad? Está relacionado con ser merecedor de respeto, es intrínseco al hecho de ser persona. En la esclavitud, independientemente de las formas y condiciones, la dignidad es violentada. Considerar a una persona humana o no humana como objeto, no reconocerle su valor intrínseco, es lo contrario a respetarles, a dignificarles. La dignidad solo la pueden reclamar los agentes morales, pero los pacientes morales también son merecedores de dignidad, y al no poder reclamarla ellos mismos, lo correcto es que los agentes morales les respetemos por el hecho de ser personas. Por lo tanto, independientemente de si el uso implica violencia explícita o implícita, existe un ultraje a la dignidad de las personas. Por lo tanto, si una de las razones por las que no mostramos imágenes de violencia explícita es el respeto por las víctimas, entonces considero que si el problema no es el trato sino el uso, entonces, en consecuencia, no tendría sentido mostrar usos de violencia implícita, ya que también es mostrar a los demás animales en una situación de indignidad. Creo que estaríamos tomando esa indignidad a que son sometidos y haciéndola nuestra herramienta. Es verdad que en humanos en ocasiones sí se muestran personas en situación de violencia implícita, pero que lo hagamos con humanos no significa que sea correcto. En este caso, los demás animales probablemente no se enteren de su situación de indignidad, sobre todo en los casos más sutiles de explotación con violencia implícita. Esto no quita nuestra responsabilidad en cuanto a la ética. Las acciones son correctas o incorrectas en sí mismas, independientemente de las consecuencias. Es cierto que bajo el contexto de la cantidad apabullante de gente con mentalidad especista, el usar a los demás animales se da por sentado. También es verdad que la gente especista es bienestarista por defecto, y por ello, si les muestran violencia explícita,
tienden a condenar las condiciones del uso en lugar del uso mismo. Y esto lo voy a repetir porque es muy importante saber dónde estamos parados históricamente. Estamos parados en una sociedad como dice el texto, de una apabullante mentalidad especista, situada esa mentalidad especista en la ideología del bienestar, que es que ya existe una preocupación por el trato de los demás animales que no tendría sentido seguir reforzando porque no es el punto del veganismo y de la liberación animal, ¿sí? Entonces, repetimos, también es verdad que la gente especista es bienestarista por defecto y por ello si les muestran violencia explícita, tienden a condenar las condiciones del uso en lugar del uso mismo. Sin embargo, continuamos, además de lo comentado en los párrafos anteriores, no considero sea necesario mostrar a un perro siendo usado como guardián de la casa, a unos peces en una pecera, a un caballo usado en una equinoterapia, etc., ya que la gran mayoría de la gente sabe que los animales son usados en esas y diversas formas, pero no las considera incorrectas porque no ve como personas dignas de consideración moral, con intereses y por ende derechos relevantes a los demás animales. No son verdades ocultas. La mayoría de la gente participa directamente o sabe de explotaciones con violencia implícita. Creo que no es necesario ir explicando que cada uno de esos usos es explotación en base a imágenes, ya que la gente sabe que está obteniendo un beneficio de ellos, sin considerarles como individuos o personas, aunque lo intenta justificar bajo racionalizaciones como que es una simbiosis, que para eso existen y un sinfín de etcéteras. La gente sabe que no harían lo mismo con un ser humano y no consideran los usos como algo incorrecto, porque no consideran personas no humanas a los demás animales con intereses relevantes que deban ser respetados. ¿Cuál es la propuesta? Dignificar a los demás animales, exponer los argumentos por los que deben ser reconocidos como personas no humanas, con valor intrínseco, y sí denunciar por medio de texto o voz los usos a los que los humanos los sometemos, pero reivindicando lo que debería ser que sean libres, entendiendo la libertad como emancipación, que puedan desarrollar sus capacidades y con ello sus propios propósitos, mostrándolos en imágenes o videos en una situación neutral, donde entendamos que ellos, al igual que nosotros los humanos, merecen ser integrados a la comunidad moral. Estos mensajes irían enfocados totalmente a concienciar que les debemos el derecho a no ser considerados propiedad, poner énfasis en la dirección hacia donde debemos dirigirnos en la relación para con los demás animales. No estoy en contra de denunciar su uso, pero considero que se puede llevar hacia esa conclusión a la gente, haciéndole ver que estamos ante seres que básicamente deseen lo mismo que nosotros, en cuanto a vivir, ser libres, ser felices y poseer. Claro, con los propósitos propios de ellos como individuos, que ellos mismos buscan y no son los que nosotros de manera externa les asignemos. Reitero que el lenguaje utilizado es muy importante, ya que podría llevarnos en una dirección que quizás no sea la que esperamos. Existe un menosprecio por utilizar la palabra veganismo y explicarla a la gente no vegana. También veo muy habitual que se prefiere hablar de antiespecismo en lugar de veganismo y considero que es un grave error. La gente que promueve esto considera que como el veganismo no es suficiente ni el ideal respecto a nuestra relación con los demás animales, entonces hay que acuñar otro término. En este caso han elegido el de antiespecismo y le han atribuido definiciones que no tienen nada que ver con lo que etimológicamente hablando significa la palabra misma. En términos generales se refieren al antiespecismo como una postura política que busca que se dé el mismo valor a los intereses de todos los seres sintientes independientemente de su especie. Es decir, se opone a la discriminación en base a la especie, especismo. Suelen aludir que alguien antiespecista es un vegano que hace política, pero como comenté anteriormente, esta es una atribución gratuita y arbitraria que han realizado ciertos animalistas. Enseguida intento explicar mediante algunos razonamientos por qué esto es innecesario y su uso en la defensa de los animales no humanos es erróneo. Oponerse al especismo no dice nada acerca del respeto como personas de los demás animales, sino que simplemente se opone uno a que el criterio para discriminar sea la especie.
Pero esto no significa por sí mismo que se consideren moralmente a las otras especies animales. Es decir, que se reconozca y respete el valor inherente de los sujetos no humanos. Alguien podría violar o esclavizar tanto a animales no humanos como humanos y no sería especista, ya que no está utilizando como criterio la especie para cometer inmoralidades. Puede valorar a ambos igual y dicho valor podría ser cero. Discriminar no es sinónimo de oprimir, de esclavizar, ni de asesinar, ni de usar como simple medio para los fines de alguien. Discriminar simplemente se refiere a separar o filtrar a individuos o cosas en base a criterios, los cuales pueden ser éticos o no éticos, dependiendo de si son relevantes o irrelevantes. Por ejemplo, se puede hacer una discriminación ética al elegir a alguien para ocupar un empleo, basándonos en criterios relacionados a las habilidades para cubrir el puesto, y no en otros arbitrarios, como podrían ser el sexo, el color de piel o la nacionalidad. Ser vegano no es ser pasivo ni no hacer nada importante. Difícilmente alguien que ha asumido el veganismo y lo pone en práctica oculta que es vegano. El simple hecho de que haga saber a los demás que es vegano y las razones por que lo hace es ya un acto público, político, así sea de unas cuantas personas humanas a las que les hace llegar el mensaje. De hecho, es lo más usual que el vegano sienta el impulso de difundir por los medios que estén a su alcance el mensaje del veganismo. En efecto, el veganismo no es el ideal en nuestra relación para con el respeto hacia los demás animales. Es lo mínimo, pero es el punto de partida. De hecho, mucha gente sin ser vegana ya considera algunos de los otros derechos animales, como por ejemplo no ser violentados. Pugnan por preservar los hábitats de algunos, no desean verlos tristes, y un sinfín de etcéteras, excepto que están de acuerdo en que existan para ser usados por los humanos. Por ello, es necesario reconocer primero que los demás animales no existen para servirnos a los humanos, sino por sus propias razones, que no son objetos sino sujetos, que no deben ser considerados recursos o medios para nuestros fines, sino personas no humanas, dignas de consideración moral a la par de los humanos, respetándoles sus intereses básicos, de vivir, ser libres, felices y poseer. El vegano, al comprender el problema de fondo, que es que les consideremos objetos a quienes en realidad son sujetos, tiende a informarse, aunque las organizaciones y otros animalistas desinformados hacen un papel de obstructores de información correcta. Nada impide que un vegano informado ejerza activismo, de hecho es lo que se suele hacer en menor o mayor escala. Nada impide que un vegano promueva y defienda todos los derechos animales y su reconocimiento públicamente. Lo que sucede es que como el veganismo en sí mismo se enfoca en un derecho específico, que es el derecho a no ser usado, es decir, de no ser propiedad, hay quienes se confunden y probablemente piensan que el vegano no va a ir nunca más allá. Pero reitero, lo más común es que parta del veganismo para hacer una defensa coherente de los derechos animales. Se hace esa distinción simplemente por lo explicado líneas más arriba, porque el dejar de ser propiedad, dejar de ser considerado algo y no alguien, es indispensable para el reconocimiento social del resto de los derechos. La diferenciación también se hace para que quede claro que es exactamente el veganismo y no se le atribuyan causas que no le corresponden, pero es una consecuencia deseable y muy frecuente que el vegano se documente sobre derechos animales y se active por su defensa. Además, el veganismo en sí mismo incluye oponerse a la discriminación arbitraria basada en la especie. Por ello, no les usamos a los demás animales como simples medios para nuestros fines, porque los incorporamos a la consideración moral a la par nuestra, basándonos en el principio de igualdad y respetando el valor moral de los demás animales. El veganismo se posiciona contra el especismo, no tomando solo a este como elemento, sino que reconociendo el valor intrínseco de los animales no humanos y respetarlos en base a eso, no usándolos. Para hacer la mínima justicia debemos reconocer el mismo valor intrínseco en todos los individuos independientemente de su especie, es decir, sin gradualismos. Estar contra el especismo es consecuencia de asumir y practicar el veganismo, no al revés. Uno no rechaza primero la esclavitud y luego reconoce el valor inherente de los sujetos.
No, uno primero reconoce el valor inherente de las víctimas y luego se opone en consecuencia a la opresión que pesa sobre ellos, en el caso de los demás animales, el especismo. Los veganos nos oponemos a la discriminación arbitraria basada en la especie, tanto la que se produce desde el antropocentrismo, el especismo antropocéntrico, como de la que se ejerce entre sujetos, por parte del dogma sensocentrista, gradualismo moral. Y por supuesto, el veganismo se opone al utilitarismo. El veganismo reconoce los derechos animales, pero se enfoca en uno en especial para que sean reconocidos el resto de ellos social y legalmente, cuando una masa crítica asuma y practique el veganismo, como se explicó en el párrafo anterior. Entonces, lo que debemos estar promoviendo sin titubeos y sin poner de excusas estrategias es el veganismo. Pero también a la par podemos informar sobre el resto de derechos animales, simplemente para que se tenga un panorama más amplio de hacia dónde se quiere llegar. No es necesario ni correcto hacerse llamar antiespecista, sino que somos veganos defensores de los derechos animales o simplemente defensores de los derechos animales. Con eso dejamos en claro que buscamos que la gente primero deje de considerar a los demás animales como medios para sus fines y que lo que queremos es el reconocimiento del resto de sus derechos mediante eliminar su estatus de propiedad socialmente. En lugar de decir antiespecismo, que es un término que bien puede tomarse o no de la manera correcta respecto al respeto hacia los demás animales, lo correcto sería hablar de derechos animales. Por otro lado, debemos tener en cuenta el contexto en que nos encontramos para saber contra lo que nos enfrentamos y saber cómo cambiarlo. Existe mucha gente con una preocupación respecto a que no sufran innecesariamente los animales no humanos en cualquier situación, ya sea en explotación animal o en cualquier otro contexto. Si esto no fuera así, no existirían desde principios del siglo XIX leyes de bienestar animal, es decir, que cuestionan a quienes infringen sufrimiento innecesario a los demás animales que están explotando. Basta ver el revuelo que se causa cuando se hace daño a un animal no humano, por ejemplo los animales que han sido domesticados, o cuando se considera excesiva la violencia que se ejerce sobre los animales no humanos que los humanos han destinado al consumo, tracción, etc. Esto es porque efectivamente la gente no desea que los demás animales sufran, sin embargo no considera incorrecto usarles, explotarlos para nuestros fines. La gente no vegana está de acuerdo con la teoría bienestarista y neobienestarista, al menos en esencia. Por ello, las organizaciones que promueven campañas para reducir o eliminar el sufrimiento de los demás animales durante su explotación para nuestros fines, o prohibir aquellas que la gente considera especialmente crueles, obtienen una amplia respuesta de apoyo. Pero, ¿es esto justo para los demás animales? ¿Educa a la gente respecto a que los demás animales no deben ser utilizados como medios para nuestros fines? ¿O por el contrario, refuerza la idea de que están aquí para que nos sirvamos de ellos y que lo que merecen es un buen trato? Todo esto bajo el aura de moralidad que se pone sobre quienes apoyan dichas campañas, haciéndoles creer que son defensores de los animales. Cuando usamos argumentos como la crueldad, el sufrimiento, la salud o el medio ambiente, porque es un discurso fácilmente aceptado por la gente no vegana, lo que realmente estamos haciendo es invisibilizar su valor intrínseco y violando el principio de igualdad, haciendo ver que unas explotaciones son peores que otras, como ya lo piensa de hecho dicha gente no vegana, y que dichas explotaciones son incorrectas porque se inflige dolor innecesario, pero dejando la puerta abierta a que no son tan graves o ni siquiera son cuestionables otros tipos de usos, como por ejemplo zooterapias, animales no humanos puestos a laborar como rescatistas o guías de gente invidente, peceras, zoos, montar a caballo, etc. Entonces no hay cambio de paradigma, solo cambio de algunos hábitos, aquellos que implican explotaciones que dicha gente ya considera especialmente crueles, pero siguen sin considerar individuos o personas a los demás animales, y si eso no lo fomentamos desde ya, entonces no podrán alcanzar su emancipación. Con respecto a la salud y el medio ambiente, mantienen una relación causal de causa y efecto.
Es decir, si somos veganos bien informados, es altamente probable que tengamos una salud aceptable y que la mayoría de nuestros hábitos sean amigables con el medio ambiente. Sin embargo, no es una relación de base, ya que podríamos ser veganos y no ser saludables ni amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, usar cuero es más ecológico que usar piel sintética. Y podríamos no ser veganos y tener una salud aceptable y ser en muchos hábitos amigables con el medio ambiente. Es fundamental entender qué es el veganismo y su relación con los derechos animales. Esto lo puedes encontrar en la sección veganismo y en la sección derechos animales del sitio web que vamos a dejar el link, que es de donde estamos leyendo. También es importante tener detectadas los tipos de falacias argumentativas, ya que en un debate por la defensa de los derechos animales suelen surgir diversas falacias para intentar justificar la explotación animal, y tenemos que estar preparados para detectarlas y evidenciarlas. Ecologismo mal entendido. Algunos animalistas insisten en promover al veganismo como una cuestión que tiene como objetivo mejorar el hábitat de humanos y de animales no humanos. Esto es un error, ya que en primer lugar el veganismo solo tiene como objetivo la emancipación de los demás animales de la dominación humana. Cualquier otra cosa escapa a su ámbito. El que existan posibles beneficios colaterales respecto a la ecología, salud y otras cuestiones no significa que estos otros temas sean del ámbito del veganismo. El término ecología, etimológicamente hablando, proviene del griego oikos, que significa casa, y de logos, logía, que significa estudio de. Es decir, es el estudio del lugar en donde se vive. También implica las relaciones entre los seres sintientes y su hábitat. Está claro que es un tema que debe ocupar nuestra agenda como agentes morales, ya que sin hábitat y sin recursos como el agua, el aire y las plantas, por mencionar algunos, la vida para la mayoría de los seres sintientes se tornaría insostenible. Es incorrecto moralmente e inconsistente, como animalistas, pretender utilizar a la ecología como una motivación para que la gente deje de explotar animales. El primer problema es que el mensaje es en el sentido de que hay que dejar de explotar animales en las formas en que implica daño al medio ambiente. Esto no vindica el valor inherente de los animales no humanos, sino que solo se cuestiona su utilización en la medida en que esto afecta a los humanos y a los animales, si al afectar a estos últimos el humano considera que le son simpáticos o le afecta en algún sentido al humano, por ejemplo al dejar de ver especies que considera en peligro de extinción o especies que considera bellas o animales que les ha asignado un uso como compañía. Es decir, se les posiciona como simples medios para lograr un fin y no como fines en sí mismos. Decir que hay que dejar de explotar animales porque esto contamina es similar a decir que no debemos utilizar sexualmente a gente que no ha dado o no puede dar su aprobación solo porque está prohibido por la ley o porque podríamos contraer alguna enfermedad, en lugar de vindicar sus derechos, expresando que por el hecho de ser individuos con dignidad, valor inherente, deben ser respetados y que el respeto implica no explotarles. Es de esperarse, y de hecho sucede, que si alguien deja de explotar a los animales porque esto trae beneficios para el medio ambiente, pero no les respeta como personas no humanas, es altamente probable que o simplemente se abstenga de participar en aquellas explotaciones que impliquen daño al medio ambiente y no le dé importancia al resto, o busque opciones donde se exploten animales de manera ecológica, y ya con eso tendría cubierto su objetivo de no dañar al medio ambiente, pero seguir y respetando a los demás animales, ya que nunca fue su objetivo. La ecuación ha sido vista en sentido contrario a la justicia. No es que debamos ser veganos para salvar al planeta, sino que hay que salvar al planeta de forma ética y respetuosa para con todos los seres sintientes que habitan en ella, porque esto afecta a los seres sintientes. Las plantas, minerales, aire y agua no tienen valor inherente, no son personas, son cosas. No tienen intereses, no les interesa lo que les sucede, no tienen experiencias subjetivas donde deseen o prefieran situaciones ni voluntad ni personalidad.
No son seres sintientes, su valor es meramente instrumental, su valor está en relación al valor extrínseco que les asignamos los seres sintientes humanos y no humanos, es decir, en base al beneficio que podemos obtener de ellos. ¿Es incorrecto dañar el medio ambiente? Sí, pero no porque las plantas, el aire o el agua sean personas con intereses, emociones y voluntad, sino porque de estos depende la vida de los seres que sí cuentan con la capacidad de valorar su propia vida, libertad, felicidad, integridad física y tener un hábitat. El objetivo del veganismo es la emancipación de los demás animales, y esto solo puede ser si informamos por qué sus intereses son igualmente relevantes que los nuestros. Podemos y debemos ser respetuosos con el medio ambiente, pero hay que hacer énfasis en que este solo tiene sentido si respetamos a los seres sintientes humanos y no humanos que viven en él, y el respeto mínimo es no explotarles. ¿Cómo podemos explicar por qué no debemos utilizar animales no humanos? Injusto porque los animales no humanos, al contar con sistema nervioso, son capaces de procesar lo que perciben y traducirlo en intereses, voluntad propia, personalidad individual y emociones. Esto está plenamente demostrado con evidencia empírica, por ejemplo en la etología y la psicología comparada. Libertad. Los demás animales desean ser libres. Prueba de ello es que se tienen que delimitar con bardes o paredes los lugares donde están, o meterlos en jaulas o ponerles cadenas. Cuando no intentan escapar, es o porque han sido manipulados a través de proporcionarles medios para que perciban bienestar, o porque realmente tienen libre desplazamiento aunque sigan estando bajo el yugo del estatus de propiedad. Los sujetos tenemos inherentemente interés en ser libres. Vivir. Los demás animales desean vivir, es evidente cómo luchan hasta su último aliento por intentar liberar la muerte, ya sea de un depredador en la naturaleza o por nosotros los humanos. Felicidad. Los demás animales desean ser felices. Muestra de ello es que precisamente la experimentación con animales no humanos se basa en castigos y premios, sabiendo que los animales no humanos buscan evitar el daño y encontrar su bienestar. Además de otras situaciones como por ejemplo cuando juegan entre ellos o se inventan juegos. Algunas de las contradicciones especistas. Si estaría mal usar a humanos como sujetos de experimentación forzada, por la misma razón está mal usar a animales no humanos, ya que estos no pueden dar su aprobación libre e informada, al ser pacientes morales. Es decir, no pueden tener control sobre sus actos y pueden ser manipulados o coaccionados a ser utilizados. Los demás animales no tienen la culpa de los problemas de salud o de otra índole de los humanos. No tienen por qué ser instrumentalizados solo por no pertenecer a nuestra especie, solo porque no se les reconoce el valor inherente como individuos o personas. Si son utilizados en experimentación es porque se piensa que tienen cosas en común con nosotros, como tener voluntad, intereses en sí mismos, como evitar el daño, buscar ser libres, ser felices, emociones. Mientras por otro lado se les niega, ignorando adrede de ese reconocimiento, el no ser utilizados como si fuesen simples cosas, como propiedades. Disfrutar de su esfuerzo y tener dónde vivir. Los demás animales desean disfrutar el fruto de su trabajo, por ejemplo, el caso de las abejas y su miel, ya que ellas la fabrican para sí mismas y para sus colmenas, para consumo de su propia comunidad. Además, los demás animales desean tener un hábitat, desde un nido, una cueva, un lago, y en general un entorno donde puedan desenvolverse de manera libre y feliz, sin ser molestados. En general, es evidente que quieren vivir bajo sus propios términos. Esto se ve obstaculizado por la domesticación, es decir, doblegar su voluntad para que ya no pongan oposición y sean dóciles para con el humano, tal cual un esclavo obediente. Principio de igualdad. Todos estos son los intereses básicos de los demás animales y coinciden con los intereses básicos de los humanos, aunque nosotros tengamos intereses adicionales. Así que son intereses relevantes y por ello debemos respetarlos. Innecesario. Aunado a esto, es innecesario usarles para sobrevivir.
Por ejemplo, la Asociación Americana de Nutricionistas ha declarado la alimentación vegana bien planificada como adecuada para cualquier edad y actividad humana. Existen usos que no podemos evitar, como en medicamentos y otras cuestiones, pero el objetivo del veganismo es a largo plazo, no tener un mundo vegano ahora, sino irlo construyendo. Por lo que debemos ser veganos, rechazando los usos que están en nuestras manos rechazar, aunque haya aún usos o daños que no podamos evitar. Ser veganos es ser congruentes con la justicia. Hacer activismo de tiempo completo. Cuando nos hacemos veganos, independientemente de la manera en que hayamos llegado a asumir este principio moral, lógicamente cambia nuestra visión del mundo, al menos en lo que respecta a la relación entre humanos y no humanos. Solemos sentir el impulso de comunicar a los demás sobre esa injusticia que nosotros hemos detectado, en este caso en relación a la opresión hacia los animales no humanos. Entonces queremos que más gente se dé cuenta de esto y actúe en consecuencia, siendo veganos y defendiendo los derechos animales. Pero sucede que gran parte de la gente animalista piensa que su trabajo de activista dura mientras realiza un acto informativo en un evento público y termina con este mismo. Después se vuelve una persona del común, que no habla sobre veganismo y derechos animales o lo hace en raras ocasiones cuando no se ve apoyado por un grupo de compañeros. Lo que es peor, no se dan tiempo para capacitarse, estudiando información sobre veganismo y derechos animales, analizándola y difundiendo la que sea acorde a la defensa de los derechos animales. Esto es indispensable para poder realizar un activismo ético y efectivo. Sin embargo, es muy despreciado por la mayoría de la gente animalista. La mayoría de los veganos coincidimos en que la situación en que se tiene a los demás animales, que es la opresión misma por no ser humanos, especismo, relacionada a varios problemas, como son explicados en el ensayo El utilitarismo, el complemento del no veganismo, es crítica, es urgente. Entonces, necesitan los demás animales que difundamos correctamente el mensaje del veganismo, que nos demos el tiempo de buscar información correcta, que nos ayude a vindicar el respeto por la dignidad de los animales no humanos como individuos o personas no humanas, con intereses relevantes que deben ser respetados y que por ende no debemos usarles. Y vuelvo sobre este tema que es muy importante. La situación es crítica y es urgente. Difundir esto es primordial, pero no basta con agendar eventos en fechas específicas donde nos pongamos de acuerdo con otros para ir a mostrar material visual o audiovisual y al terminar los mismos pongamos en un perchero el uniforme de activistas por los derechos animales y luego no nos posicionemos frente a las injusticias ejercidas sobre los animales no humanos en el día a día frente a gente no vegana de manera efectiva y ética. En este momento de la historia nos encontramos en que debemos dar marchas forzadas a la educación, donde necesitamos expandir en cualquier situación la información sobre veganismo y derechos animales a la mayor cantidad de gente posible. Considero que para expandir el mensaje no es forzoso estar en organizaciones, o al menos organizaciones no verticales. No veo obligación para esto. Incluso creo que la gente suele volverse comodina al esperar a que los líderes de dichas organizaciones convoquen a eventos. Y además los miembros de las organizaciones suelen verse obligados a participar en ellas, aun y que no estén de acuerdo en todas las acciones y mensajes que se promuevan desde dichas organizaciones, las cuales a veces no son éticas. Lo anterior, incluso tomando en cuenta organizaciones que se informen y busquen difundir correctamente veganismo y derechos animales, ya que si hablamos del resto de organizaciones donde promueven bienestarismo, reducetarianismo, monotemáticas y demás despropósitos, el problema es más grave obviamente. En estas organizaciones no veganas no se promueve que los activistas se eduquen en el veganismo y derechos animales, y se les trata como recursos para promover sus marcas, donde solo les es permitido hablar cara a cara con no veganos a los coordinadores o líderes, haciendo al resto de miembros simples accesorios que solo dan imagen a la organización. Y si ni siquiera se les incentiva a leer ni a hablar con la gente en los eventos, no es poco común que no lo hagan fuera de esos eventos en su vida diaria. Esto, como podemos deducir,
es una gran tragedia para la situación de los animales no humanos, ya que se ve retardado el progreso moral hacia su emancipación por la falta de activismo informado y continuo. Existe la falsa creencia que solo es activismo si se realiza junto a otro grupo de gente y si usamos material audiovisual preparado específicamente para ello. Pero esto es falso. El activismo se puede realizar en cualquier lugar, de manera individual, por ejemplo al hablar con familiares, amigos, compañeros de trabajo, al pedir comida, al charlar con el taxista, en un ascensor. Claro, no se trata de perseguir a la gente como si les estuviésemos vendiendo algo, pero sí hay situaciones específicas donde puede surgir el tema, como mencioné, en una comida, cuando alguien menciona algo sobre animales, y un sinfín de otras situaciones. Y si el interlocutor se muestra interesado en el tema, podemos aprovechar para difundir el mensaje de justicia hacia los demás animales. Incluso nosotros podríamos propiciar dicho diálogo con no veganos, portando mensajes alusivos al veganismo en nuestras prendas o pertenencias. Y acá me gustaría aclarar que los mensajes sean realmente veganos, porque la mayoría de las prendas que veo no tienen mensajes que hagan alusión a una causa de justicia, a un principio ético, ¿sí? Y más importante aún, teniendo en cuenta estas oportunidades para hablar de veganismo con la gente, siempre tener un folleto a mano para poder dejar más información al respecto, ¿sí? Si nuestro contacto con personas no veganas es en un muy corto periodo de tiempo. Así que voy a dejar en la descripción un folleto que pueden descargar, imprimir y tener siempre a mano si surgen estas charlas. Continuamos con el texto. Se alega que los eventos llegan a más gente, pero dichos eventos obviamente son periódicos, esporádicos, por lo que en realidad nos solemos encontrar con más gente en nuestro día a día. Así que deberíamos aprovechar dicho contacto para tener conversaciones donde de manera cordial informemos a la gente sobre por qué debemos ser veganos y defender los derechos animales. Incluso como activistas independientes podemos salir a la calle a hacer lo mismo que haríamos en un colectivo, demostrar tabloides, repartir dípticos, folletos. Además, ahora con los beneficios de las redes sociales podemos llegar a mucha gente y así no tenemos la excusa de que no tenemos tiempo de salir a la calle o de conseguir un auditorio. No es necesario que dones dinero, no es necesario que pidas dinero, salvo que requieras material físico. En ese caso solo es ético pedir ayuda a otros veganos y no a la gente en general. No es indispensable que te unas a ninguna organización. Tú puedes hacer el trabajo simplemente documentándote primero sobre qué es el veganismo, por qué los demás animales deben ser respetados, por qué el respeto mínimo es no usarlos en forma alguna, y algunas cuestiones de la práctica del mismo, y difundir esto a cuanta persona no vegana tengas oportunidad de conversar. Y el problema de que personas no veganas aporten dinero a la causa es que van a verse confundidas y pensando que están siendo parte de la causa animalista por ejemplo, en el caso del que hablábamos, darles plata para que impriman folletos, cuando en realidad la primera prioridad es que la persona se haga vegana, adopte el veganismo. Puedes preparar una conversación de elevador, ascensor, es decir, un discurso corto tomando en cuenta que puedes tener la oportunidad de hablar de veganismo con alguien, por ejemplo, en un elevador. Es decir, en una situación donde tendrías alrededor de 1 o 2 minutos para poder lograr despertar el interés en una persona sobre el tema del veganismo. Esto es muy conocido como el elevator speech, ¿sí? Como puede ser en un elevador, puede ser al hacer fila, al conversar con un taxista, al estar con familiares, amigos, compañeros del trabajo, etc. Podría ser algo similar a lo siguiente. Y supónganse que un no vegano ve que traemos una remera que dice que apoyamos el veganismo y nos pregunta por qué. Y la persona vegana podría contestar: considero que en base a evidencia que he encontrado debemos reconocer en los animales que no son humanos también el derecho a no ser utilizados, ya que la evidencia apunta a que ellos también desean vivir, ser libres, felices y vivir bajo sus propios términos. Es decir, no son cosas u objetos, sino sujetos con emociones, intereses importantes para ellos mismos y voluntad, a lo cual el no vegano podría decirnos: pero necesitamos usar animales para sobrevivir.
La persona vegana podría contestar: aunque el veganismo no se limita al aspecto alimenticio, puedo compartirte, si así lo deseas, evidencia científica que demuestra que podemos vivir sin usarles tanto para alimento como para cualquier otro fin, ¿sí? Y siempre es importante hablar de que esto no es una cuestión alimenticia, sino que es un principio de justicia del cual se derivan ciertas prácticas. A lo cual el no vegano podría responder: ¿no sería mejor si simplemente los tratamos de una mejor manera? ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad adoctrinada en el especismo y dentro del especismo en la ideología de bienestar, ¿sí? En la preocupación por el trato y no por el uso. A lo cual el vegano podría responder: si nos importa ser justos con los demás y pensamos en que no debemos hacer a otros lo que no aceptaríamos para nosotros mismos, no debemos pedir ni participar en la explotación independientemente de la forma en que ésta se dé. Los animales no humanos merecen ser respetados y el mínimo respeto es no usarlos, es decir, ser veganos no explotándolos. En resumen, no es imprescindible en este momento de la historia pertenecer a una organización para poder realizar activismo. Unirnos será necesario solo hasta la etapa de generar acuerdos sociales, y cuando ésta se dé, será porque ya existe una masa crítica de gente vegana apoyando la eliminación del estatus de propiedad de los animales no humanos. Pero en este momento podemos activar de forma independiente, primero consiguiendo información sobre veganismo y derechos animales que sea congruente con la vindicación del valor inherente y el principio de igualdad aplicado a nuestra relación con los animales no humanos, y luego proceder a difundirlo mediante activismo creativo. Solo así iremos construyendo un mundo justo con los demás animales, un mundo que incluya a los demás animales en la consideración moral con base en el veganismo y respete sus derechos animales. No estoy diciendo que esté mal organizar colectivos que realmente difundan al veganismo como un principio moral y que usen material adecuado y coherente con el discurso de rechazo a todo uso de animales no humanos, independientemente de la forma. Lo que digo es que no es forzoso que dependamos de ello y que debemos ser activistas de tiempo completo, ya sea que hagamos el activismo de forma independiente o que colaboremos con algún colectivo. Esterilización y castración de animales no humanos. Los temas de las esterilizaciones y castraciones provocan escozor entre amantes o protectores de animales, que si bien algunos pueden tener buenas intenciones, me parece falta autocrítica y reflexión. Y es que toda esta situación viene apoyándose en el utilitarismo, más específicamente en el bienestarismo reinantes en la sociedad. Se alega que el fin es loable, dado que se cree que son fines éticos al evitar la sobrepoblación y el sufrimiento de los demás animales a toda costa. Es decir, bajo el axioma utilitarista de que el fin justifica los medios. No es verdad porque las consecuencias de los actos no dicen nada acerca de los medios para lograr dichos resultados. Alguien puede intentar salvar a un enfermo asesinando a otra persona para quitarle dinero y pagar el tratamiento médico, y esto no haría justificable el asesinato en ningún sentido. Una red de abusadores sexuales podría ser desmantelada si un agente infiltrado accediera a violar a una persona, pero el que esto lleve a la captura de los criminales no justifica de ninguna manera la violación de personas. En este sentido, se dice que la castración o esterilización es por un bien mayor o mal menor, porque esto evitaría que contraigan enfermedades y que haya más animales no humanos sufriendo. Esto es discutible, tanto que desde la cuestión pragmática como desde juzgar esos actos como éticos o no, ya que hacerle algo incorrecto a alguien no se convierte en correcto porque beneficie a más sujetos. Lo incorrecto lo es independientemente de grados de beneficio o perjuicio a otros. Si se convierte a un sujeto en un mero medio para los fines de otros, entonces no hay poca ni mucha injusticia en ello. Hay injusticia. Los animales no humanos en situación de abandono, que no pueden sobrevivir por sus propias habilidades, no existen porque no hayan sido esterilizados, sino que debido a que no les reconocen como individuos que no deban ser instrumentalizados.
Se les ve como seres que cubren las necesidades de afecto, guardianes, entretenimiento y ayuda en general hacia los humanos, ya que han sido domesticados por siglos y se les ha obligado a vivir entre los humanos como si fueran peluches con vida, es decir, por antropocentrismo. El problema de la cría y venta o adopción no vegana de animales no humanos no tiene que ver con la esterilización. En primer lugar, esta es inmoral, como se comentará más adelante, y en segundo lugar, tampoco evita ni puede evitar el abandono, ya que estos no son abandonados porque están o no esterilizados, sino porque la gente al no ser vegana los considera elementos desechables cuando no les encuentra utilidad. La esterilización sin justificación médica basada en estudios veterinarios es explotación animal, ya que se está utilizando a los animales no humanos como medios para alcanzar fines ajenos a su dignidad. Un perro, gato o cualquier otro sujeto no humano no tiene como interés el que controlen la población de los que son como él. La esterilización se hace fundamentalmente porque la gente no quiere ver sufrir a los demás animales en las calles y con ello no sufrir ellos mismos. Además, esto conlleva evitar molestias hacia los propios humanos durante el período de celo de los animales no humanos y a tenerlos aún más dóciles y no tener que preocuparse si estos escapan y traen más sujetos, los cuales podrían sufrir, y esto es de preocupación para la gente no vegana porque consideran que es su obligación evitar que sufran, mas no el no convertirlos en medios para la propia tranquilidad de los animales humanos. El celo, por ejemplo, no es un interés fundamental, básico, sino un deseo o preferencia de situación, es decir, es un deseo temporal o transitorio, no es un interés de preferencia, como lo denomina Reagan En defensa de los derechos animales, a los intereses que existen independientemente de la situación, como el vivir, ser libre, es decir, intereses fundamentales o básicos para la dignidad del individuo, en contraparte con intereses episódicos, como es en este caso el deseo sexual. El deseo sexual no es un interés que esté por encima de intereses, por ejemplo, de no ser explotado. Y el evitar el encuentro sexual por razón de que el tutor, dado que sería el responsable de los sujetos traídos al mundo por este acto, no puede hacerse cargo de esos sujetos. No se está haciendo por un beneficio realmente del tutor, sino de ejercer una tutoría responsable sobre esos pacientes morales, en este caso los animales no humanos refugiados, y dado que estos animales no humanos no se pueden hacer cargo de sus descendientes, entonces realmente se hace pensando en no traer irresponsablemente a más sujetos al mundo a los cuales no se les podrá dar una vida digna, pero sin vulnerar intereses fundamentales. Pero incluso quienes adoptan animales no humanos caen en la injusticia de la esterilización, bajo el objetivo de evitar sufrimiento, con la promesa de algunos veterinarios sobre que esto previene enfermedades, siendo que ya hay veterinarios veganos que han expuesto sobre que si bien podría prevenir algunas enfermedades, también podría predisponer para otras, por lo que sin un diagnóstico previo que amerite la esterilización, esta se realiza sin ningún fundamento más allá de la comodidad de los propios humanos que no quieren acondicionar sus espacios ni dedicarles vigilancia para que no tengan contacto sexual entre individuos no humanos de sexos opuestos. A los animales no humanos está justificado adoptarles por evitar que sean explotados por humanos no veganos agentes morales, independientemente de su sufrimiento o porque se encuentre imposibilitado para valerse por sí mismo y deseamos ayudarles. Un animal no humano igual podría sufrir estando en libertad por cuestiones de clima, falta de comida, enfermedades, ataques de otros animales no humanos, pero no es nuestro deber evitar un sufrimiento que nosotros no hemos provocado directamente, ni si no está bajo nuestra tutela. Sí es nuestro deber respetarlos. La gente no vegana suele adoptar perros y gatos u otros animales en base a simpatía y maleabilidad que dichos sujetos pueden ofrecer a los humanos. No es común que alguien adopte a cucarachas, ratas o lagartijas que anden libres y que también corren peligro de ser dañadas y explotadas por agentes morales. Sin embargo, estas especies no son vistas con la misma simpatía que perros y gatos.
Esto no significa que debamos adoptar también a estas otras especies. De hecho, no tenemos, como mencioné antes, deber de hacerlo con nadie. Más bien lo expongo para demostrar que se cae en un especismo gradualista en este sentido. De nuevo, todo está apoyado sobre el utilitarismo y especismo que impregna a la sociedad, ya que no se valoran los intereses del individuo más allá del sufrimiento y se hacen cálculos para decidir si algo es correcto o no en base al número de individuos a quienes afecte una situación. Si un individuo no humano que por su situación y el contexto donde se encuentre no podría vivir sin tutela, es abandonado, no importa que no esté esterilizado, no solo sufriría en su bienestar por culpa de quien lo tenía bajo su tutela y lo abandonó a su suerte en un ambiente donde no tiene muchas posibilidades de sobrevivir, por ser una sociedad mayoritariamente no vegana, sino que sería susceptible de ser explotado igualmente, con y sin sufrimiento. El utilitarismo, como ya he comentado anteriormente, cae en una argumentación cuasi esotérica donde se suman los sufrimientos y se vierten en un ente abstracto, al que se refieren como que hay mayor o menor sufrimiento según el número de individuos que sufran, y hacen balances sobre si un acto causa mayor felicidad que sufrimiento o viceversa. Desconocen el valor inherente de las personas y por lo tanto no avalan la cuestión de los derechos. El sujeto es para esta teoría un mero medio para aportar sufrimiento o placer. No ven al sujeto como al ser que por medio de la sintiencia tenga el valor moral. Esto no tiene sentido, ya que si reflexionamos, el ser necesita la sintiencia como un medio para valorarse, y no es la sintiencia algo que se valore a sí mismo. Entonces, no es menos injusto porque un animal no humano que no se pueda valer por sí mismo sea abandonado en la calle por sus tutores, esterilizado o no, a que sean abandonados millones, ya que para él el posible sufrimiento, su utilización y por ende la violación de sus derechos que lleguen a darse en el abandono es el mismo que el de cada uno del resto que está en su misma situación. En eso consiste el valor inherente, en que un individuo valora lo que le sucede, independientemente de las valoraciones que hagan de él otros individuos. La acción misma de violentar el derecho a conservar su integridad física del individuo no humano, sin haber un análisis médico previo que lo justifique, es inmoral, independientemente de que en un futuro no contraiga enfermedades o al ser abandonado no traiga más animales no humanos al mundo, porque se ejerció una violencia en contra de sus intereses y su voluntad, a un ser que no puede dar su aprobación libre e informada al respecto. Estas medidas son especistas, ya que aplicando la misma excusa se podría pensar lo mismo respecto a forzar a humanos a extirparles órganos que potencialmente podrían contraer enfermedades como cáncer o tumores, sin que haya indicios médicos previos que lo ameriten. Creo que prácticamente nadie de quienes avalan la esterilización o castración, la cual es intrínsecamente forzada en animales no humanos, avalaría medidas similares en humanos si considerase a estos como sujetos con dignidad. También se alega que como a los animales no humanos que viven con humanos ya se les privó del derecho a ser libres, entonces esto justifica violentar otro derecho más como lo es el de la integridad física. Esto de nuevo no explica en sí mismo que sea justificable esterilizar a animales no humanos sanos sin indicios de que realmente necesitan, por razones médicas, dicha cirugía. Bajo esa lógica, los humanos podrían violar cualquier derecho de sus hijos o de otros humanos que hayan adoptado porque corran peligro de ser explotados y dañados adrede en la calle, bajo el mismo argumento de que previamente ya se les privó de la libertad. Obviamente eso no tiene sentido. Otro elemento altamente cuestionable de esta medida es que a largo plazo, suponiendo que se aplicara indiscriminadamente y sin justificación médica, de forma masiva, buscaría como objetivo extinguir a perros, gatos y todos los individuos que actualmente causan un dilema moral a los humanos. Considero que cae en explotación tanto traer adrede más sujetos al mundo con la finalidad de preservar la especie, como el tener como objetivo extinguirlos para no tener dilemas morales. Creo solo es correcto dejar que los animales no humanos se reproduzcan si es por ellos mismos, y si estamos en capacidad de darles una tutela responsable, de lo contrario es válido no dejarlos procrear.
dado que en realidad los responsables de esos sujetos traídos al mundo serían los tutores, animales, humanos agentes morales, no de los padres no humanos. Los demás animales no tienen la culpa de nuestros dilemas morales que otros miembros de nuestra especie propiciaron. Esto es a causa de humanos que los trajeron a vivir con nosotros. En lugar de eso podríamos buscar una solución donde quizás gradualmente dichos animales no humanos puedan ir recuperando su libertad. De posibles soluciones a esto escribí el ensayo sobre la adopción de los animales no humanos, del cual vamos a dejar el link, ensayo escrito por Luis Torres. En resumen, castrar o esterilizar sin evidencia médica que la justifique plenamente es violación al derecho a la integridad física, uno de los derechos animales. Ignora el valor inherente de los demás animales, por lo que no es congruente con el veganismo. Es explotación animal al usar como simples medios a los demás animales, ya que no pueden consentir libre ni informadamente dicho acto, para fines ajenos a su dignidad, como lo son el control de su población, que los humanos los vean sufrir, molestias por el periodo de celo, evitar tener que vigilarlos y acondicionar espacios. También presupondría que el objetivo es extinguir a los animales no humanos que están en dicha situación para evitar dilemas morales, una cuestión que debe quedar para la reflexión. Por tanto, ni los medios ni el fin son justificados éticamente, ya que los medios implican violación de su calidad de sujeto, y la finalidad es ajena a la misma, sino más bien antropocéntrica. Comentarios finales. Los veganos no somos seres ni superiores ni tampoco desquiciados, como tampoco lo es la gente que no es racista, no sexista, no homofóbica, no clasista, etc. Lo único que sucede es que lo que es justo es no ser especista, y de eso nos dimos cuenta un buen día, literalmente, y cualquier humano que tenga preocupación por la justicia, naturalmente querrá informar a otros para que luchen contra esa injusticia. Necesitamos hacer un acto de autocrítica, ya que esto nos lleva irremediablemente al veganismo como el mínimo que podemos hacer por los demás animales. Y una continua autocrítica, una postura reflexiva, nos llevará también inevitablemente a abandonar el bienestarismo y neobienestarismo para adscribir al abolicionismo, que se ha tenido que acuñar ese término, a pesar que el veganismo en sí mismo es abolicionista de origen. Sin embargo, debido a que existe gente que se autodenomina vegana, a pesar de no ser congruente con la finalidad misma del veganismo, que es la emancipación de los animales no humanos, y que ésta solo puede darse por un cambio de paradigma en nuestra percepción y relación con los demás animales, en el respeto como personas no humanas, ha sido necesario enfatizar que quienes solo practican el no usar animales para ellos mismos, pero promueven la explotación como medio para llegar al veganismo, no son veganos y por lo tanto no son abolicionistas, por no ser congruentes con la finalidad del mismo. Necesitan los animales no humanos que seamos veganos, al menos, pero si queremos llegar a la masa crítica que se ha mencionado varias veces en este documento, necesitamos realizar algún tipo de activismo que difunda el mensaje claro de que es incorrecto usar a los demás animales para nuestros fines, independientemente de las condiciones o forma en que se lleve a cabo dicho uso en nuestro beneficio. El problema no es solo la esclavitud a que muchos humanos han sometido a los animales no humanos, sino que se les considera recursos. Por ejemplo, los animales que son utilizados en la cacería o la pesca suelen estar en situación de libertad, pero son considerados recursos para finalidades humanas. El título de este documento es para describir que tenemos bajo nuestro dominio a los demás animales, y al ellos verse imposibilitados de protestar ante su situación, dependen completamente de que nosotros, los que somos o fuimos opresores, nos rebelemos, rompamos con lo establecido injustamente en detrimento de los seres sintientes no humanos que existen con nosotros y no para nosotros. Necesitamos una rebelión de mentalidades, pero fuerte y constante. No tengo la menor duda que no pasarán muchas generaciones después de los tiempos en que escribí este documento para que la rebelión de los ex-esclavistas logre que las jaulas, cadenas, cercas,
laboratorios, circos, rodeos, plazas de toros, criaderos, espectáculos con animales, asignación de tareas en nuestro beneficio con violencia implícita, mataderos y demás explotaciones sean moralmente reprobables por un importante porcentaje de gente y por fin vivan felices, libres y cumplan sus propios propósitos los animales no humanos. El día de la emancipación llegará, no lo dudo.